perseverar en tus caminos, Señor. Señor, avanzar en la conquista. Señor, para que cada día podamos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, a ser testigos fieles, a vivir siempre en santidad para darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por cada hombre y mujer en este momento. Los bendigo, Señor. Fortalece sus vidas. Levanta a los pastores que hay aquí, Señor. Levanta a los líderes, sus esposas, sus familias, sus hijos, Señor. Señor, gracias. Envíales provisión, Señor, espiritual. Palabra fresca, esa llenura de tu espíritu, Señor. Envíales provisión de sanidad física. Restaura sus células, sus tejidos, sus órganos. Señor, cualquier vitamina que haga falta, Señor, inyéctala con poder, Señor. Ministra sobre sus corazones. Señor, cualquier necesidad económica, Señor, en este momento la pongo delante de ti, Señor. Y yo te doy gracias porque tú eres su provisión, Señor. Tú eres, Señor amado, quien envías tu provisión, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo, Padre Celestial, porque podemos estar seguros, confiados en ti, Señor. Cada día es un milagro. Cada día es una oportunidad de ver tu poder, Señor. Gracias, porque no quedaste en la cruz, porque resucitaste y estás vivo, Señor. Y a este Cristo vivo alabamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oiga, gloria a Dios, bendiciones a todos los que están aquí. El Señor les ayude, les fortalezca. En el devocional no tomamos vacaciones porque todos los días usted necesita desayunar. Así que todos los días comemos de Dios, hablamos con el Señor y mientras nos permita tener vida, les vamos a acompañar en este proceso. Bueno, pues seguimos en Segunda de Corintios, capítulo 1. Y vamos a tratar de terminar ese capítulo el día de hoy, si Dios nos lo permite. Quiero que se ubique en el versículo 7 de Segunda de Corintios, capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois compañeros en la consolación. Recuerde, todos de una u otra manera pasamos por desiertos, por situaciones, y depende cómo nosotros lo tomemos, con los ojos que lo miremos. Esto agregará a tu vida. El ánimo misericordioso de Dios nos ayuda a aprender a soportar. El soportar con paciencia es una evidencia de fe. Si nos amargamos o criticamos a Dios, si nos rebelamos en lugar de someternos al Señor, entonces nuestras pruebas van a obrar en contra nuestra, en lugar que esas pruebas obren a favor de nosotros. La capacidad de soportar pacientemente las dificultades sin darnos por vencidos también es un rasgo de madurez espiritual. En estos días en Colombia se juega mucho el fútbol, el soccer en Estados Unidos. Y los dos últimos partidos de una gran selección los perdió. Y gran cantidad de personas están dando ya por malvada esa selección.
Pero sabe que a veces es necesario perder para saber de qué estamos hechos, para poder revisar qué nos hace falta, qué áreas de nuestra vida hay que fortalecer. Yo quiero que me ayude a mirar Hebreos capítulo 12 y vamos a ir al versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sabe? Uno quisiera que Dios lo usara a uno para obrar en otros. Y le decimos, Señor, aquí estoy, úsame para bendecir a otros. Pero ¿sabe? Para que Dios pueda obrar en otros, primero tiene que obrar en mí. Para que Él pueda obrar a través de mí, Él tiene que obrar primero en mí. ¿Sabe? Es mucho más fácil creer en el conocimiento que crecer en la gracia. Y no es lo mismo tener conocimiento que tener experiencia. No, muchos tienen conocimiento, pero no tienen la experiencia. ¿Y cómo voy a experimentar un Dios sanador si no es cuando yo estaba enfermito? ¿Cómo puedo yo experimentar un Dios restaurador si no hay algo roto? ¿Cómo puedo yo experimentar a un Dios proveedor si no ha habido escasez? Entonces, a veces el Señor nos permite pasar por esto, por determinadas situaciones, ¿verdad? Para aprender la verdad de Dios, para participar de la gracia de Dios. Alabado el Señor. Mire, usted puede estudiar todo lo que Cristo hizo, retenerlo en su cabecita es una cosa, pero la verdad de Dios y hacerla parte de nuestro carácter es algo completamente diferente. Y lo que Dios desea es hacer de la vida de Él parte de mi vida, formación de carácter. Dios hizo que el joven José atravesara 13 años de tribulación antes de hacerlo el segundo al mando de Egipto. Yo quiero ser el segundo, pero no quiero pasar por esos 13 años. Mi querido, yo no deseo que tú pases por 13 años de tribulaciones ni de angustias. No, yo deseo que tú seas formado en carácter. Y la formación de carácter requiere obediencia o experiencia. Y cuando no entramos en obediencia voluntaria, entonces tenemos que ser corregidos como a hijos.
y enseñados a través de la experiencia. Pero una buena noticia te tengo. Cuando pases por el desierto, Él va a estar ahí. Cuando pases por las aguas, Él te dice, yo te doy la mano. Si pasas por el fuego, yo estoy ahí. Y alguno de ustedes que esté pasando por ahí, téngalo por seguro que el Señor está al lado suyo. Pero para que tú puedas pasar avante, tú tienes que hablar con el que está al lado tuyo. Ábrele tu corazón. Permite que Él te sostenga, que Él te fortalezca. Porque a veces vamos a otras fuentes y terminan siendo cisternas rotas en nuestra vida. Y es Él la fuente verdadera. Ahora, qué gran hombre llegó a ser José. ¿Sabe? Dios nos equipa para que estemos preparados, no solo para nosotros, sino una preparación para que podamos consolar y ayudar a otros. Así que si tú lo miras desde ese punto de vista, es muy importante incluso darnos cuenta cómo el Señor Jesús también pasó por sufrimientos. Mire, en 2 Corintios, ahí en el capítulo 1, el verso 5 dice, perdón, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, hacia mí también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando sufrimos en la voluntad de Dios, somos partícipes de los sufrimientos del Salvador. Esto no se refiere a sufrimientos vicarios y entonces que ahora nos vamos a ir de Semana Santa y nos vamos a ir a lacerar. No, no. Es saber que la vida tiene enseñanzas. Es saber que la vida tiene momentos en que tenemos que soltarlo todo y tomar la mano del Señor. En que ya no podemos depender ni de nuestras fuerzas, ni de nuestro prójimo, ni de nuestro estudio, ni del dinero. No, ahora dependemos del Señor. Y es por eso que el único que pudo vencer absolutamente todo y entiende el sufrimiento y entiende los padecimientos nuestros es Cristo Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2 verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Me encantaría mucho si lo puedes subrayar, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquel que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pablo se estaba refiriendo aquí a la participación de sus padecimientos. ¿Cómo se participa en sus padecimientos? Bueno, cada vez que usted pasa por una situación difícil, sea de salud, sea familiar, sea relacional, sea económico, sea ministerial, usted va a llevar la causa a él, aquel que sufrió por ti, aquel que llevó sus pecados por ti,
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Participando de sus padecimientos. Le llevamos esto al Señor, las pruebas que soportamos. Alabado el nombre de Dios, debido a que como Cristo somos fieles a presentarnos delante del Señor y hacer su voluntad. Alabado el nombre de Dios. ¿Por qué hacemos su voluntad? ¿Por qué queremos entregarlo al Señor? Por causa de su justicia, por causa de la justicia de Dios. Él es justo, Él es fiel, Él tiene nuestra vida, nuestro futuro, todo nuestro ser en sus manos. ¿Quién podrá socorrernos? El Señor. ¿De dónde viene mi socorro? De lo alto. Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi torre fuerte. Pero sabe, algunas veces oramos es para que el Señor nos quite la aflicción. Y sabe, yo quiero invitarle a que ore para que le diga, Señor, camina conmigo en la aflicción. Señor, cumple tu plan en medio de esta aflicción. Cumple tu propósito, Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Dice la escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégresen, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sabe? Así como a veces viene el sufrimiento, también el Señor aumenta la provisión de su gracia. Porque si vivimos, vivimos es por Él. Y si nos sostenemos es por su gracia. Alabado el nombre de Dios. ¿Sabe? La palabra abundar sugiere ríos desbordantes. La gracia que abunda es gracia como ríos desbordantes. Él dice que da mayor gracia a los humildes. ¿Y qué es un humilde? Aquel que reconoce que no puede vivir sin Él, que pone su confianza en el Señor, que antes de cualquier cosa, Él se presenta delante de Dios. Este es un importante principio que hay que captar. Dios tiene amplia gracia para todas tus necesidades. Pero escúcheme, Él no nos da la gracia por anticipado. Otra vez voy a decirlo. Dios tiene amplia gracia para todas tus necesidades, pero Él no nos la otorga por anticipado. Venimos por fe al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué quiere decir? Que hay gracia para cada día y que cada día tengo que buscar su gracia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Cada día tengo que buscar ese poder de Dios para ese día. Leí una anécdota de un hombre, de un creyente devoto que había sido arrestado por su fe y sentenciado a morir en la hoguera. La noche antes de la ejecución, él empezó a preguntarse si tendría el valor suficiente para convertirse en una antorcha humana. De modo que decidió probar su valor. Así que puso uno de sus dedos encima de la llama de una vela. Pues por supuesto, se quemó. Retiró la mano con dolor y con ardor. Y simplemente dijo, ah,
quiere decir que no tengo las fuerzas para convertirme en una antorcha humana. Él pensaba que la gracia de ese día le iba a alcanzar. ¿Sabe? Al siguiente día, pues, fue condenado a estar en la hoguera. Y hubo un testimonio glorioso. Mientras lo encendían, parecía que no estuviera sintiendo nada, como que nada le dolía, como que nada le ardía, porque de su boca salía alabanza, adoración, mientras se consumía, solo se escuchó alabanza. Es que Dios hoy no me da la gracia para enfrentar mi problema mañana. Dios mañana me da la gracia que yo necesite para mañana. Y hoy me da la gracia que necesito para hoy. Es por eso que esto no es religión. Esto no es por religión que yo me presento cada día, mi Señor. Cada mañana me doblo mi corazón y pongo mi vida delante de Él. Es que así como sus misericordias son cada mañana, también necesito de su gracia cada día. Entonces podemos entender mejor Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 9. Y dice entonces Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si nosotros pudiéramos almacenar gracia y guardar un poquito de gracia para las emergencias, pues yo necesito confiar en Dios, pues ya tengo la gracia aquí guardada, ya la tengo aquí en mi bodega. Entonces voy a confiar en mí mismo, en lo que tengo aquí guardadito y no confiaría entonces en Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo sufrimiento en las manos de Dios va a tener un propósito eterno. Alabado el nombre del Señor. Mas, sin embargo, quiero decirte algo. Hay sufrimiento por la causa de la justicia y por causa del Señor. Pero también hay sufrimiento por causa de la desobediencia y por causa del pecado y por causa de la independencia del Señor. Y cuando es ese caso, nosotros venimos también delante del Señor y confesamos nuestros pecados. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y librarlo de toda maldad. Así que eso también es gracia. Por eso necesitamos venir a Él. Todos los recursos que Dios nos da están en Cristo Jesús. Y aún los recursos que el Señor me da en la parte natural, el dinero, el alimento, el conocimiento, eso se puede guardar para un día de dificultad, ¿verdad? Usted puede tener un ahorrito para el día que necesita el dinerito, tener un alimento de enlatados o para alguna emergencia, ¿verdad? Usted puede eso, pero la gracia de Dios no se puede almacenar. Más bien, a la medida que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas diarias, esa se invierte en el carácter nuestro y podemos empezar a recibir un carácter del Señor todos los días. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Mira lo que dice. Justificados pues por la gracia, perdón, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la presencia de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, perdón, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Esa inversión paga dividendos poderosos. La gracia de Dios en nosotros es una inversión. Cuando llegan nuevos problemas, cuando se cruzan en nuestros caminos, ¿sabe qué es la inversión de la gracia de Dios? Un carácter piadoso que nos capacita para soportar la tribulación y siempre darle la gloria a Dios. ¿Sabe? Hay compañerismo en el sufrimiento. Puede acercarnos a Cristo, puede acercarnos al pueblo de Dios, pero si empiezas a caminar con autocompasión, ese sufrimiento va a ser el efecto contrario. Te va a aislar en lugar de permitir la participación de la consolación. ¿Usted ha notado que hay personas que cuando están en problemas se aíslan? No quieren que nadie sepa. Se quedan allá, empiezan a no contestan el teléfono, no salen, no van a la iglesia, no. Y yo escuché a alguien que dijo, ¿y para qué cuento si estos son mis problemas? Escúcheme, eso se llama orgullo. Usted no ha entendido. Construimos a veces barreras y no puentes. Lo importante es fijar nuestra atención en Dios y no en nosotros mismos. Cuando una persona hace eso, lo que hace es que pone sus ojos en sí mismo. Pobrecito yo, solo yo, me duele a mí, nadie tiene los problemas que yo tengo. Mejor me meto aquí en mi caparazón como si fuera una tortuguita. No, levante sus ojos a los cielos. ¿De dónde viene su socorro? Viene del Señor. Permita que la gracia de Dios inunde su corazón. Pida oración. Pablo nos enseñó muchas veces, él siendo todo un siervo de Dios, ayúdenme, oren por mí, para que cuando yo predique pueda predicar con denuedo, para que mis fuerzas no me fallen, para que los que me persiguen no logren sus propósitos. Y escribía cartas con lágrimas, pero se fortalecía en el Señor. Recuerda siempre lo que Dios es para ti. Recuerda cómo empezó. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Así empezó escribiendo Pablo esta segunda carta. ¿Sabe? Recuerda lo que Dios hace por ti. Él está contigo en medio de tus pruebas. Él hace que resulten siempre para bien y para su gloria. Finalmente, recuerda lo que Dios hace por medio de ti y permítele que te use para animar a otros. No diga, yo perdí esto y pobrecito de mí. No, esto pasó, aprendí, recibí su gracia, recibí su misericordia y ahora puedo consolar también a otros. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta carta tan linda. El apóstol Pablo se la escribió a la iglesia de su época, la iglesia de Corinto. Pero estamos aquí leyendo esta carta que tú ahora nos la envías a nosotros, Señor.
Gracias por estas palabras de ánimo, de aliento y de dirección. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Señor, yo no sé lo que mis hermanos puedan estar pasando. Cada uno de ellos está pasando por un desierto, por un fuego, por unas aguas, está pasando por donde está pasando. Física, emocional, espiritual, familiar, relacional, económicamente, no lo sé, Señor, pero tú sí sabes. Y yo te doy gracias que tú estás ahí con ellos, que tu mano está ahí con cada uno. Señor, y que esto que están pasando no es para quitarles, sino para aumentarles, Señor, el poder tuyo a través de la gracia y que luego participen de ti y puedan ser testimonio a otros y puedan levantar y fortalecer a otros. Señor, gracias. Ayúdanos a verlo como tú lo ves. Y te pido fuerzas para ellos, fuerzas para mí, que tu Espíritu Santo nos capacite en este día, en el nombre del Señor. Pues el Señor les bendiga, el Señor les guarde, nos vemos. Amén, amén. Amén. Bueno, Feliz día pastor. para todos.